pues la semana pasada hablamos sobre por qué la Biblia es de origen divino y explicamos por qué es única en su creación, ¿no? Hablamos del trasfondo histórico, cómo fue escrita por tantos escritores en diferentes lugares. ¿Cómo pasó por la historia? Claro, en 3 continentes, Europa, Asia, África, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Pero hoy vamos a hablar sobre la segunda razón y me voy a enfocar en un solo punto, porque es única en su capacitación. En cuanto a doctrina. A su doctrina. En cuanto a su doctrina. Pero hoy quiero hablar de Cristo como el personaje principal de las Escrituras. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Porque ese tiene que ser nuestra razón principal, conocer a Cristo. ¿Verdad? Bueno, que es el tema principal de la Biblia. Es el tema principal de la Biblia, Cristo. Hay una parte en Lucas capítulo 24, versículo 27, Cristo le dijo, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el versículo 44, Cristo les dijo, ¿verdad? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero la pregunta es la siguiente, hermana, para aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto, entonces quiero presentar un mensaje cristocéntrico. La pregunta es la siguiente: ¿cómo presenta las Escrituras a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis? La Biblia se divide en 2 partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 5 secciones. La primera sección es el Pentateuco. Ahora, ¿cómo presenta Moisés a Cristo en cada libro que él escribió? Ejemplo, mi hermana. Recordemos también lo que dijo Pablo, que las cosas escritas antes eran figuras. Era figura. De lo que había de venir, que es Cristo. Ahora bien, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo presenta, porque hoy quiero presentarle a Cristo y yo sé que por el tiempo, entonces vamos a hacer un recorrido cristológico por toda la palabra del Señor. En el Pentateuco, Génesis 1:1, ¿cómo lo presenta? Dios creador. 3:15, la simiente de la mujer. Capítulo 4, el Cordero de Abel. Capítulo 6 al 8, el Arca de Salvación. Capítulo 14, versículos del 17 al 20, el rey sacerdote Melquisedec. Capítulo 22, el Cordero de Abraham. Capítulo 32, versículos del 22 al 32, el ángel que lucha con Jehová. O el ángel que lucha con Jacob, perdón. En Éxodo, capítulo 3, versículo 2, el ángel de Jehová. Versículo 14, yo soy el que soy. Capítulo 12, el Cordero Pascual inmolado a favor de los pecadores. 13:21, columna de nube de día y columna de fuego de noche. 33:23, la espalda de Jehová, y 34:14, su nombre es el celoso. En todo el libro de Levítico, como nuestro gran sumo sacerdote. En Números capítulo 24, versículo 17, la estrella de Jacob. Y en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta semejante a Moisés. Cristo en los libros históricos. El primer libro histórico indudablemente es Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15, lo presenta como el príncipe de los ejércitos de Jehová. En Jueces, capítulo 6, versículo del 11 al 24, lo presenta como el mensajero de Jehová. En Ruth, capítulo 3, nuestro pariente redentor. En primero y segundo libro de Samuel lo presenta como el Señor menospreciado y rechazado. En primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas lo presenta como el Señor del cielo y de la tierra, historia entera. En Esdras lo presenta como el cumplidor y predicador de la ley, capítulo 7, versículo 10. En Nehemías lo presenta como el constructor y intercesor, 1:11 y 2:20. Y en Esther lo presenta como nuestro Mardoqueo y libertador, capítulo 4, versículo 13 y 14, capítulo 10, versículo 3. Cristo en los libros poéticos, en este caso los sapiensales, en Job, capítulo 19, versículo del 25 al 27, lo presenta como el Redentor resucitado y esperado. Salmo 1, el hombre bienaventurado. Salmo 2, el Hijo de Dios. Salmo 8, el Hijo del Hombre. Salmo 22, el crucificado. Salmo 23, el buen pastor. Salmo 24, el rey triunfante. Salmo 45:2, el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 72, el rey gobernante. Salmo 91, el omnipotente y el altísimo. Y Salmo 150, el director de las alabanzas. En el libro a los Proverbios, capítulo 8, la sabiduría personificada. En Cantar de los Cantares, capítulo 9, versículos 14 y 16, el sabio olvidado. Y en Eclesiastés, el sabio olvidado. Y en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 16, el amado de mi alma. Cristo en los libros proféticos mayores. En Isaías, capítulo 4, versículo 2, el renuevo de Jehová. Capítulo 7, versículo 14, en Manuel. Capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz.
En Isaías capítulo 11, versículo 1, la vara del tronco de Isaí. Versículo 2, la plenitud del Espíritu. 12:6, el Santo de Israel. Capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12, lo presenta como el siervo sufrido y sustituto de Jehová. En Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, lo presenta como el renuevo justo de David. En Lamentaciones capítulo 1, versículo del 12 al 18, el varón de dolores. Y en Ezequiel capítulo 1, versículo 5, el hombre glorificado en el trono. Cristo en los libros proféticos menores. En Daniel capítulo 2, versículo 34, lo presenta como la gran piedra. En el 3:25, el cuarto hombre que camina en el horno de fuego. En el capítulo 7, versículos 3 y 14, el Hijo del Hombre que se acercó ante el anciano de días y le fue dado dominio, poder y gloria. En el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 5, lo presenta como el rey David. En Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, el que es bautizado con el Espíritu Santo o el que bautiza con el Espíritu Santo. En el 3:16 lo presenta como el que rugirá desde Sión para toda la tierra. En Amós, capítulo 4, lo presenta como el Señor de la Santidad. En Abdías, versículo 17 y versículo 21, lo presenta como el Salvador, ¿verdad?, del pueblo de Israel. En Jonás, capítulo 2, el Salvador sepultado y resucitado. En Miqueas, capítulo 5, lo presenta como el Señor de la eternidad. En Nahum, capítulo 1, versículo 7, la fortaleza en el día de la angustia. En Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el ancla del justificado por la fe. En Sofonías, capítulo 3, versículo 5 y versículo 15, lo presenta como el juez y purificador en medio de Israel. En Ageo 2:7, el deseo de las naciones. En Zacarías, capítulo 3, versículo 8, lo presenta como el renuevo. 13:7, como el pastor herido. Y en el 14:5 de Zacarías, lo presenta como el que posará sus pies en el monte de los olivos. Y en Malaquías, capítulo 4, versículo 2, lo presenta como el sol de justicia. Cristo en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1, versículo 1, el Hijo de David. 2:2 y 27:11 lo presenta como el Rey de los Judíos. 9:6 como el Hijo del Hombre. Capítulo 11, versículo 28, el descanso de la humanidad. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Versículo 29, el manso y el humilde. Capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Mateo 24 y 25, el Señor de las profecías. 26:63, el Hijo de Dios. 28:6, el resucitado. 28:18, el que recibe toda potestad. Y en versículos 19 y 20 lo presenta como el gran comisionador. En todo el libro de Marcos, el siervo de Jehová. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 38, hasta el capítulo 4, versículo 13, lo presenta como el perfecto Hijo del Hombre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, el Verbo de Dios. En el versículo 14, el Verbo encarnado. Cuando dice aquí, y aquel Verbo se hizo carne y aventó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno del Padre y de verdad. En el versículo 18, como el revelador del Padre. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En el versículo 29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el capítulo 3, versículo 16, lo presenta como la dádiva del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el capítulo 4, versículo 14, la fuente que salte para agua de vida eterna. Capítulo 5, versículo 21, 22 y 27, lo presenta como el que da vida y juzga. Versículo 25, el Hijo de Dios. Capítulo 6, versículo 48, yo soy el pan de vida. En el 8:12, yo soy la luz del mundo. En el 36, el libertador. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. En el 58, yo soy el que soy. En San Juan 10:9, yo soy la puerta. 10:11, yo soy el buen pastor. 10:30, el Padre y yo uno somos. En San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En el versículo 9, el que me ha visto al Padre. Y en San Juan 19:30, consumado es. Cristo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo de 9 al 10, el Señor ascendido a los cielos. En el 2:36, Señor y Cristo. Y en el 4:12, el nombre absoluto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En las epístolas doctrinales, Romanos capítulo 3, versículo 24, nuestra justicia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, la sabiduría oculta. Dice Pablo, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En el capítulo 15, versículo 20, nuestras primicias. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, hechos pecados por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas, capítulo 3, versículo 10 y 13, el fin de la ley. En Efesios, capítulo 6, versículo del 11 al 18, nuestra armadura. En Filipenses, capítulo 4, versículo 13 y 14, lo presenta como nuestra fortaleza y suficiencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, el Señor venidero por su iglesia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10, el juez esperado del mundo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el único mediador entre Dios y los hombres. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, el galardonador de los fieles. Por los demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. En Tito, capítulo 2, versículo 13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Filemón, versículo 17 al 19, el compañero del Padre. En Hebreos, capítulo 12, versículo 2, el autor y consumador de la fe. En Santiago, capítulo 5, versículo 4, el Señor misericordioso y compasivo. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11, el tema de las profecías del Antiguo Testamento. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el lucero de la mañana. Capítulo 3, versículo 8 y 9, el Señor de larga paciencia e inmutable. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, el verbo de vida. Segunda carta de Juan, versículo 7, el objeto de las contradicciones del anticristo. Y en tercera carta de Juan, la verdad personificada, versículo 3 y 4. Y en Judas lo presenta como la seguridad del creyente, versículo 23 y 24. Cristo en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos, 404 versículos, y el apóstol Juan hace la división en 3 secciones. Capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1, escribe las cosas que son. Capítulo 2 y 3, y escribe las cosas que han de ser después de esta. Ahora bien, ¿cómo lo presenta Juan a Cristo en las cosas que has visto? Capítulo 1, versículo 1, Jesucristo. Versículo 5, el testigo fiel y primogénito de entre los muertos. Versículo 8, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Versículo 13, el Hijo del Hombre. Versículo 17, primero y último. Versículo 18, el que vive por los siglos de los siglos y el que tiene la llave de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que son. Segunda sección, capítulos del 2 al 3. Capítulo 2, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Versículo 8, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Versículo 12, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Versículo 18, escribe el ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y el pie semejante al bronce bruñido refulgente. Capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Versículo 7, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero y el que tiene las llaves de David. Versículo 14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y el primogénito, o el principio de la creación. Capítulo 4 capítulo 4 hasta el capítulo 22 son las cosas que deben suceder después de esta. Y fíjese que el verbo suceder es importante porque ahí se cae por tierra todo lo que es la posición postmilenalista y amilenalista, que supuestamente las cosas ya se están cumpliendo de una manera espiritual o social, cuando Juan destroza todo eso, porque el verbo está en un futuro perfecto. Eso quiere decir que para nosotros los eventos del Apocalipsis no ha sucedido. Para el futuro va a suceder y para el Apocalipsis ya sucedió. Ahora, ¿cómo lo presenta? Desde el capítulo 4 en adelante. Capítulo 5, versículo 5, lo presenta como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Versículo 6, el cordero.
capítulo 6, versículo 10, el Señor santo y verdadero, capítulo 12, versículo 5, el Hijo varón que regirá las naciones con vara de hierro, capítulo 15, versículo 3, el Señor Dios todopoderoso, el Rey de los santos, capítulo 19, versículo 7 al 8, el Cordero de la novia, versículo 11, fiel y verdadero, versículo 13, el Verbo de Dios, versículo 16, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y en el capítulo 22, versículo 16, la estrella resplandeciente de la mañana, mi hermana. Aleluya, qué lindo, gloria a Dios. Qué hermoso. Oye, hermoso, hermoso, hermoso. Todas esas cristofanías, pastor, que usted mencionó del Antiguo Testamento, todas las declaraciones, las manifestaciones propias de Jesús, luego lo que dijeron de él los apóstoles y luego cómo se profetiza su segunda venida en el Apocalipsis, es realmente hermoso ver a Jesucristo. Mucha gente hace esa pregunta y dice, pero ¿cómo podemos confirmar la preexistencia de Cristo? Usted lo dejó clarito ahí. Mucha gente pregunta eso, ¿cómo sé dónde estaba Cristo antes que naciera? Ahí está. Ahí está, lo presenta primero como el ángel de Jehová. Incluso en Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4, cuando el sacerdote Josué estaba de alguna otra manera descarriado, ahí estaba el ángel de Jehová, que es una teofanía de Cristo, rogando al Señor para que lo perdonara y echando por tierra las acusaciones de Satanás. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus días son desde el principio de la eternidad. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, y él es ante de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. De hecho, en San Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio era el verbo, la palabra principio ahí es arque, que habla de la eternidad. O sea, él es antes de todas las cosas. Antes del principio de esta tierra, claro. Antes de todo. Él no tiene ni principio ni fin, él es el alfa y el omega. Amén. Así que la Escritura, de alguna otra manera, le atribuyen la eternidad, que es una prerrogativa divina de Dios Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. El que tiene existencia por sí mismo. Así es. Bueno, que usted lo mencionó cuando habló de Melquisedec también. Sí, claro. Que era también una cristofanía. A mí, yo iba viéndolo, iba siguiendo en mi mente todo el relato bíblico. Me faltó la hendidura de la peña y me faltó la roca de donde salió el agua. Yo le iba siguiendo, pero mire, yo creo que como una tensión así de bebé. Y espero que todos los hermanos que lo hayan podido escuchar, si no lo grabaron, queda grabado en nuestro fanpage, porque lo que el hermano acaba de hacer es un paseo por toda la escritura magistral. Vamos a retransmitir. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el propósito de nosotros. ¿Cuál es el propósito del creyente? Conocer a Cristo. Claro. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que tenéis la vida eterna, y dan testimonio de mí. Y como lo repetí en Colosenses 2:3, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces muchas personas buscan otro tipo de tesoro, pero ¿por qué no buscan al tesoro más grande de Dios Padre, que es su Hijo? Conocer a Cristo, conocer su divinidad, conocer su obra. Hay un pasaje espectacular que habla acerca sobre los tres estados de Cristo, el estado de preexistencia, de humillación y de exaltación. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí vemos una doctrina fundamental, cuando dice que se despojó. ¿De qué se despojó? O se inhabilitó. Muchos teólogos dicen, no, que no es inhabilitar. Bueno, yo la quiero utilizar, pues. Se inhabilitó provisionalmente de sus atributos divinos, ¿verdad? Y tomó una naturaleza humana para poder efectuar la redención. ¿Qué es lo que se llama eso en la teología? La unión hipostática. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Cuando hablamos de 100% Dios, es que Él no dejó de ser Dios. Asumió una naturaleza humana, pero sin pecado, como el segundo Adán, para efectuar la redención. Entonces, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios. En el momento que Él se inhabilita provisionalmente de sus prerrogativas divinas, se sujeta voluntariamente al Padre.
De ahí Cristo en San Juan capítulo 20 cuando dice, el Padre es mayor que yo. Pero mayor en qué, en cuanto a su posición o en cuanto a su naturaleza. No. Fue en cuanto a su posición. En la que él mismo se puso. En la que él mismo se puso para efectuar la redención, porque el Padre estaba buscando a alguien que lo obedeciera completamente, cosa que el primer Adán falló, ¿verdad? Pero como Dios echa fuera demonios, conoce los pensamientos, perdona pecado, camina sobre las aguas. Pero y como vemos, hombre sufre, muere y padece en la cruz. pero sin pecado. Sin pecado. Entonces muchos dicen, no, que lo que pasa es que él no pudo ser 100% hombre. Sí, señor. ¿Qué significa de hecho, la palabra dice que el que no reconoce eso es diablo, ¿eh? Es más, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, señor. Dios fue manifestado en carne. Amén. Y la palabra carne no necesariamente hace referencia a los atributos morales, sino es al atributo físico. Él es un hombre como nosotros. Cuerpo físico. Tuvo sueño, Sí. comió, Sí, señor. tuvo sed. Son ¿qué atributos de una personalidad humana? Pastor, la verdad es que el paseo que usted nos dio por la Escritura hoy fue encantador, Como día domingo de culto. emocionante. Yo de verdad que deseo de todo mi corazón que las personas podamos interesarnos en el estudio de la Biblia. A nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna, nosotros tenemos vida eterna y erramos tantas veces porque desconocemos las Escrituras, también lo dice ella misma. De hecho, ojalá sirva esta participación de nuestro pastor para estimularle. Uno de los atributos o una de las características de la vida eterna no es que simplemente estábamos perdidos, ahora estamos salvados, que estamos en el infierno, estamos en todos lugares celestiales, no. Es conocimiento. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, San Juan 17:3. ¿Y cómo voy yo a conocer a Cristo? No es por revelación, sino es por meditación. San Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a conocer a Cristo, vamos a enamorarnos de las Escrituras. Señor. El salmista David decía, oh Jehová, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación. Sí. Vamos a pasiones, los esperamos el próximo miércoles, pastor, para que pueda compartir con nosotros. Y el próximo miércoles también. seguiríamos, entonces ya ¿En la salimos misma de la parte doctrinal, Sí. de la veracidad de la Biblia. ¿Iríamos a qué parte para que usted se quede ahí edificado? ¿Qué parte sería? Vamos a hablar el tercer punto o continuamos con la parte de la doctrina, que La es autoridad importante. de la Biblia. La autoridad de la La Biblia. autoridad de la Biblia. Que eso corresponde a la parte porque es única en su capacitación. Perfecto. Pero quería resaltar primero a Cristo, Sí. ¿verdad? Él es el motivo. Sobre todas las cosas. Gracias, pastor. Y eso por lo cual Muchísimas estamos gracias. aquí hoy Sí, día. señor. Así que gracias, Pastor Miguel, por compartir con tanta pasión la palabra del Señor. Que me gusta la Biblia. Gracias. Señores, vamos a una comercial. Vamos a la pausa comercial. Bendiciendo a nuestro pastor, deseándole feliz cumpleaños a su señora, por supuesto, no lo podemos olvidar. Y seguimos después de esta breve Vamos y pausa. volvemos.